Hola, esto es Aventuras con Clio y en esta ocasión voy a compartir con vosotros un par de lecturas sobre la historia moderna de España o el Imperio Español. Recientemente, como ya sabréis, pues hay mucho interés, pero a mi juicio hay mucha divulgación barata, mala, y aparte de eso yo creo que hay todavía libros más recientes o más clásicos que es de interés leerlos y que deben de ser discutidos. Entonces, aquí os voy a proponer 5 lecturas que son en diferentes grados bastante accesibles. Es decir, cualquier persona que tenga interés en el tema debería intentar tratar de leer uno o varios de estos libros. Así que vamos con las recomendaciones y las reseñas. El primer libro es Historia Mundial de España, editado por Núñez Seixas. Este es un libro colectivo que tiene decenas de autores. Está dividido en pequeños capítulos que recorren toda la historia de España y lo hace con distintos puntos de vista. No obstante, hay muchas cosas que quedan fuera dentro de este libro y ya el propio título a mí no me convence nada. Pero la etapa que trata la España imperial o la España de los Austrias es bastante interesante a mi juicio. Además, son capítulos que se leen en 5 minutos. Entonces, esta etapa, pues realmente son como 15 capítulos, cada uno de 5 minutos, que son muy directos, que tratan temas muy importantes y que se salen de los temas comunes que normalmente suelen tratar en los libros de historia más convencionales. Además, al final de cada capítulo se hacen 4 o 5 recomendaciones bibliográficas que permiten profundizar más. Bien, en este libro se tocan muchos temas de forma muy directa, de forma muy concisa también, pero yo creo que ahora pues puedo destacar algunas cuestiones que se tratan para intentar de ofrecer una lectura pues atractiva, ¿no? Insisto que de este libro lo que más me gusta es la etapa de los Austrias, el siglo XVI, XVII, porque otras etapas la verdad es que me convencen menos en cuanto a enfoque, amplitud, alcance, los temas tratados, etcétera. Por ejemplo, al poco de empezar hay un capítulo de Rey Castelao bastante interesante en el que se habla de la importancia de la agricultura extensiva, de las tasas del pan introducidas por reyes católicos, de cómo si se cumplían, se incumplían. Se nos habla de la importancia pues, de los bueyes, de las mulas. Se nos habla de cómo los reyes católicos daban tanto a los nobles como a los plebeyos buscando ciertos equilibrios sociales y se hace de forma relativamente concreta. Se nos habla de cómo se canalizan los conflictos entre campesinos y señores a través de los tribunales, cosa que es bastante importante, pero que es muy poco conocida, yo creo, fuera de la historiografía, y es pues la cantidad de tribunales, de pleitos que había ya en el siglo XVI y de cómo esto pues es eh, un remendo, digamos, a la crisis del feudalismo, que luego queda oscurecido por el Estado liberal con su Estado de Derecho, que muchas veces se presenta de forma adanista. Luego, por ejemplo, hay un capítulo, hay 2 capítulos por lo menos de Alberto Marcos Martín sobre la cuestión fiscal que me parecen fundamentales y que también tratan temas que son pues muy pasados por alto. Y es, por ejemplo, la cuestión de cómo la corona en esta época disponía de un gran patrimonio que pues a lo mejor venía siendo pues el 30%, el 40% de la propiedad territorial en un principio y de cómo esto lo utilizaba para financiarse, pero sin embargo los enormes gastos en los que se va a incurrir con el imperio van a obligar a soluciones recaudatorias, que en esta época no van a ser solamente impositivas, es decir, no solamente se van a crear impuestos, subir impuestos, lo cual era bastante difícil, se hacía de la mano de corrupción. Entonces, es interesante que Marcos Martín plantea cómo las necesidades hacendísticas van a llevar una especie de privatización de lo que sean pues, las tierras de realengo y de otros derechos de la corona. Estableciendo tal vez, creo que no sé si lo llega a decir, pero creo que hay una
analogía clara a la hora de plantear y si este patrimonio de la corona pues era realmente patrimonio público, es decir, era pues tierras en el fondo estatales, ¿no? Porque luego estas tierras pues se van a vender, es como si se privatizaran, los nuevos amos pues van a exigir más, ¿no? Y la base fiscal de la monarquía se va a encoger en el largo plazo. Y esto va a obligar a repetir el ciclo, es decir, a vender más patrimonio de la corona para seguir financiando los gastos. Y al final, pues la corona se va a quedar con muy poco patrimonio, ¿no? Y esto pues va a llevar al final a que se tenga que tirar de los impuestos. Hay unos pequeños temas en estos capítulos que, bueno, hay muchas cosas que quedan fuera, hay muchos temas que no se desarrollan, pero que es muy interesante verlos mencionar, ¿no? Entonces, por ejemplo, estoy pensando cuando un autor, no recuerdo el nombre ahora, comenta que tal vez Carlos I no apretó al rey de Francia en las famosas guerras italianas entre España y Francia en la primera mitad del siglo XVI, porque le presionaban los nobles flamencos, borgoñones, que tenían propiedades y derechos en Francia. Es decir, tal vez no se le apretó a Francia a la hora cuando fue derrotada por los intereses de estos nobles que tenían dentro del reino de Francia. Entonces esto es algo bastante interesante para plantear pues las guerras, los intereses que llevan al Estado, etcétera, ¿no? Bueno, o a la corona. Em, Otro tema que se trata de una forma también relativamente concreta es, por ejemplo, la alianza entre el papado y España. Entonces se comenta, creo que es un historiador italiano llamado Sabatini, en cómo pues, había un pacto implícito en el cual la corona española podía cobrarle eh, más impuestos o podía ejercer más derechos sobre la Iglesia en los territorios americanos y peninsulares, a cambio de respetar las propiedades y los derechos de la Iglesia en la península italiana, incluidos los reinos que eran españoles. Se proponen incluso temas extravagantes como el de Arias Montano, que al parecer propuso una especie de catolicismo sin escolástica y que habría contado con el apoyo de Felipe II, pero habría quedado en un cajón. Luego también se tratan, por ejemplo, los temas de las incursiones españolas en el África del Norte, apareciendo, por ejemplo, el episodio de Yerba o el de Mostaganem o algo así. El caso es que son desastres militares que, aunque no me gusta o no me convence pues cómo se explican, o sea, que apenas tienen contexto en esta obra porque no hay espacio, pero que es interesante plantear pues si son precedentes del desastre de Anual. Luego también se tratan temas súper varios como la cantidad de conversos que habrían entrado en las filas de la nobleza a lo largo del siglo XVII, es decir, la gran renovación que hubo en la nobleza supuestamente de sangre azul. Otro tema que me parece bastante bien tratado, dado el espacio del que se dispone, es la correlación que habría entre la política imperial y la política religiosa, así como la sincronía entre las rebeliones de los moriscos y las rebeliones de los protestantes en Holanda. Es decir, se establece o se propone implícitamente que habría una relación entre la política imperial, la política que pretendía reunificar a Europa bajo la Iglesia Católica, con el disciplinamiento o la homogeneización religiosa que se practicaba en España. Es decir, cómo la intolerancia tenía que ver con una política imperial. No solamente porque se pensaba o se debía pensar que si se cedía ante unos protestantes en Holanda, pues habría que ceder ante unos musulmanes en la península, sino que tal vez el disciplinamiento religioso tenía que ver con que España no podía presentarse como gran paladín de la Iglesia Católica, facilitadora de la reunificación en toda Europa, si tenía súbditos que pertenecían a otra fe. Es decir, se vería como una contradicción o como un cinismo. Insisto, es un libro que todo el mundo puede leer, son capítulos de 5 minutos, son muy directos, son muy concisos,
Tiene lagunas el libro, hay muchos temas que no se tocan, pero yo creo que es muy recomendable y muy apropiado para leer. En segundo lugar, vamos con La rebelión de los catalanes de John Eliot. Lo primero que creo que hay que destacar aquí es al propio autor, así como la extensa obra que tiene. Esto lo digo porque creo que hay obras que son más vigentes o que son más interesantes que otras. Creo que hay algunas, como por ejemplo la España imperial, que cubre el periodo de los Austrias, de los años 60, que están más obsoletas. Pero hay libros, incluso de los años 60, como puede ser La rebelión de los catalanes, que conservan mucho interés, que conservan bastante vigencia, que siguen siendo unas obras referencia dentro del tema. Además, creo que es una obra cargada por su contexto, un contexto historiográfico, político, histórico, que se pasa muy por alto. Em, Sobre el autor, yo creo que hay que ser especialmente críticos. Y es que a mí me llama muchísimo la atención, y creo que deberíamos de señalarlo, que es un autor que se ha, a cierto modo, endiosado, encumbrado, y que es como una referencia de la cual no se nos explica quién es realmente, de dónde viene, cuál es su contexto, cuáles son sus tesis fuertes, si tiene intencionalidades, y es un autor que nunca se termina de explicar, aunque se cite mucho, y es un autor que se pone pues, como última autoridad y es un autor que no parece evocar muchos debates o muchas discusiones, por lo menos fuera de la academia más cerrada. Y esto lo digo porque hay cosas que son como muy evidentes, pero es como que nadie quiere tratarlas. Y es, por ejemplo, que el escritor escribió en el contexto de la Guerra Fría. Escribió en el contexto del debate historiográfico de la crisis del siglo XVII, adoptando una postura y usando las obras suyas sobre España para defender esta. Luego además, pues tampoco se nos cuenta o tampoco se tiene en cuenta que escribe en la época de la guerra de Vietnam, en la época de la formación de la Unión Europea, en la época de los debates en Inglaterra entre pertenecer o no pertenecer a Europa, aunque en esa época más bien De Gaulle pues lo rechazaba. No se trata, por ejemplo, el asunto de que escribe en el tardofranquismo, que escribe pues, en el contexto de la transición, en el fondo. Y esto yo creo que es importante porque, por lo menos en esta obra de la rebelión de los catalanes, creo que se habla de la transición y es un libro de los años 60. Y creo que esto es bastante importante y que es un tema que deberíamos comentar. Vamos ya con el libro en sí. El libro es polifactorial, es multinivel si se quiere. Es un libro muy amplio, muy lleno de datos, muy lleno de información. Es un libro además muy bien escrito, hay que reconocer, o hay que decir sencillamente. Entonces es un libro que no solamente conserva cierta vigencia, aunque yo pues la historiografía catalana reciente al respecto no la conozco, em, pero bueno, no creo que sea muy conocida, también hay que decirlo. Em, pero lo que quiero subrayar en primer lugar es que es un libro que, aunque el autor establezca su tesis fuerte, establezca lo que él da prioridad, es un libro que da para pensar o para sacar diferentes conclusiones, porque está lleno de datos, de factores, de cuestiones, etcétera, ¿vale? Entonces, tenemos un autor que además a veces hace afirmaciones como muy precoces o muy intuitivas y otras veces hace afirmaciones del mismo estilo, pero mucho más basadas en fuentes, en datos, en realidades. Entonces yo creo que hay que tener cuidado con sus aseveraciones y hay que ver todo en qué se apoya. Y lo que no me gusta del libro es que, más allá de pues, su metodología o sus conclusiones, es que la mayor parte del mismo se centra en un tema. Es decir, el 70% del libro trata de las disputas, de los choques, de las negociaciones entre las instituciones catalanas y las instituciones del poder central español.
Y hay una tesis, pues, que tal vez es un poco ambigua de explicar, pero es que es ambigua, yo creo, porque en el fondo da la impresión de que el libro no se plantea tanto el profundo dinamismo de la época en el sentido económico, en el sentido social, la posibilidad de la revolución, los verdaderos problemas del reformismo de Olivares, pues no se lo termina de plantear, yo creo. No se terminan de ver las alternativas. Es decir, hay páginas en las que sí que se habla de que tal vez la corona pues no cuidó bien una posible alianza con las ciudades. Pero esto es como que no se termina de desarrollar. Entonces, es un libro en el que la mayor parte del texto se transmite la idea de que en Cataluña había unas constituciones que protegían los derechos individuales, que protegían, que venían siendo un parlamentarismo y por tanto un sistema digno de ser conservado, reformado, etcétera. Entonces es como que el autor trata de empatizar con ambos combatientes, ¿no? O ambos litigantes. Trata de empatizar tanto con Olivares como con el poder central, como con las instituciones catalanas. Y entonces es como que ambas tienen sus razones, y entonces ambas tienen que empatizar, y ambas, no se dice cómo, pero es como que ambas tenían que haber llegado a un acuerdo. Y en el fondo pues está la revolución social. Otra cosa que no me gusta es que la rebelión de los catalanes en sí, al final pues queda muy de fondo, ¿no? Y queda en un segundo plano por completo. Y luego, que yo creo que, aunque refleja también la propia riqueza del libro, creo que hay grandes contradicciones, porque hay páginas en las que parece que Cataluña pues tiene un parlamento protoliberal que es muy loable frente a una constitución absolutista castellana. Y sin embargo, hay muchas páginas, por no decir capítulos enteros, al principio, en los que te reconoce que las instituciones catalanas son básicamente un archipiélago de jurisdicciones feudales que sirven para que los más poderosos abusen de la gente. Entonces, esto casa muy mal, yo creo. Y sin embargo, yo creo que lo plantea. Entonces, o que es insuficientemente crítico con ello. Entonces no se entra al fondo, yo creo, de si Olivares pues pretendía que los privilegiados renunciasen y entonces es una especie de revolución sin revolución, un reformismo que tiene problemas a la hora de pues que no encuentra bases sociales, ¿no? Pero bueno, entonces el libro da para mucho, porque como estoy diciendo, pues es muy contradictorio, está muy lleno de datos y hay cosas que a mí me parecen fundamentales que luego se disuelven en el libro. Por ejemplo, al principio se nos habla de cómo en Cataluña hay nuevas clases sociales muy importantes y que rompen pues, con los esquemas feudales, ¿no? Entonces se nos habla de los nuevos campesinos, los masovers, de los segadors, ¿no? Que son pues, campesinos que unos que tienen propiedades o que las administran y venden para el mercado, otros que solamente tienen sus manos y se venden al mercado también, pero la mayor parte del tiempo están desempleados y ellos pues van a suponer una inestabilidad social. Se nos habla de cómo la aristocracia está en crisis, apenas participa de los frutos del imperio y recurre al bandolerismo. Y bueno, y de cómo pues al final el virrey se enfrenta un poco a ellos, les derrumba un par de castillos, etcétera. Entonces yo creo que esto realmente debería ser lo más importante, ¿no? Para explicar la rebelión final. Y sin embargo es como que hay muchas páginas en las que nos intenta convencer de que la rebelión es evitable, de tener los gobernantes responsabilidad, tacto, capacidad de pactar, llegar a consensos, renunciar a maximalismos, etcétera. Y claro, esto se hace justo en las vísperas de la transición. Y me planteo si este libro pues sencillamente hizo una apología de la transición o una defensa de la misma antes de que ocurriese, o si sirvió para inspirarla también. Entonces yo creo que esto es un aspecto a comentar, ¿no? Pues cómo es una obra de su tiempo, cómo es una obra que tiene un mensaje político, que es partidista, etcétera. Sea cierto o no lo que describe ya del propio proceso histórico. Que insisto, el libro es muy rico. A lo mejor alguno dirá, uy, pues como plantea estas cosas, pues ya no me interesa leerlo. No. Es un libro en el que salen muchísimos factores, cuando te describe
el largo conflicto entre instituciones pues te dice claramente que la cuestión pues pasa porque la corona quiere recuperar sus bienes que están usurpados, la corona quiere cobrar nuevos impuestos o subirlos, em, o quiere obtener préstamos y las instituciones catalanas pues están arruinadas, tienen menos riquezas de las que Madrid cree y decide pues posponer, pleitear, argumentar jurídicamente que tales derechos pues no los tiene la corona, que ellos tienen pues sus privilegios, pues solo quieren al final pues prestar dinero, nada de nuevos impuestos, pero bueno, posponen los conflictos, ¿no? Y luego además pues salen, por ejemplo, conflictos también, problemas muy importantes, como la conexión que ya habría en esta época entre la economía catalana y la castellana, una conexión que no obstante pues se debilita. Pero bueno, es interesante que al parecer la industria de la pañería, lo que sería el textil de la época, a finales del siglo XVI, se resiente en Cataluña por la crisis de Castilla, por la crisis de las ferias de Medina. A la vez, pues se nos habla de la dependencia de Cataluña, pues del ganado del sur de Francia, pues del cereal de Sicilia. Se nos habla de cómo los catalanes, pues tienen problemas para competir en los mercados internacionales con los genoveses y con los franceses, y de cómo pues exigen proteccionismo. Y bueno, hay ciertos temas que salen que anticipan un poco pues lo que va a ser el problema de Cataluña en España, ¿no? Claro que remontarlo hasta aquí pues me parece un poco complicado, pero bueno, es interesante y tiene su cierto sentido. Luego, más interesante todavía, por ejemplo, es cuando plantea que Cataluña en esta época está muy despoblada y de no haberse descubierto América, es posible que ya en el siglo XVI hubiese tenido lugar una emigración de castellanos que habría castellanizado Cataluña. En su lugar, pues hubo una migración de franceses. Otras cuestiones que aparecen pues, son, por ejemplo, cómo el clero catalán está especialmente sobrecargado fiscalmente y cómo opta pues, por la solución de la secesión. Otra cuestión que sale muy interesante es cómo estos nuevos campesinos que comentaba antes hacen negocio con el hambre de la gente y precisamente por eso, por mantener los precios, pues no invierten en proyectos de irrigación. Salen pues casos de corrupción varios, salen, como decía antes, pues pleitos judiciales, jurídicos, salen muchísimas cosas. Por último, quiero subrayar, por si no ha quedado claro, que creo que sería interesante que nos preguntásemos si el prestigio, la fama, la difusión que tiene la obra de John Eliot tiene algo que ver con pues, sus posturas o partidos políticos. No partidos en el sentido de partidos organizados, sino en el sentido de la parte que defiende, ¿no? Es decir, pues si el mensaje conservador, pactista, caciquil, dirían algunos, en defensa de la transición, del todos tenemos responsabilidad, tenemos que ceder, renunciar a nuestros maximalismos, etcétera, pues si todo esto tiene algún tipo de relación, sin quitar que sea un gran historiador, ¿vale? O sencillamente plantear si tuvo influencia en la transición. En tercer lugar, os propongo leer de nuevo un clásico tal vez menos conocido para el gran público, pero es un libro que todo el que ha pasado por la facultad pues ha oído hablar de él. Y es un libro que está en bibliotecas, que se consigue en internet, etc. Y es El Mediterráneo en la época de Felipe II de Fernand Braudel. Este es un libro muy conocido, muy citado, muy referenciado, pero yo creo que está insuficientemente explotado. Es otro clásico, este es más antiguo todavía, dos años 50. Y yo creo que el primer problema que tiene es que se vende muy mal. Es decir, yo por ejemplo, cuando estaba en la carrera, cuando nos hablaron de Brodel, me dijeron que había escrito una historia del clima, de la geografía, de un periodo muy concreto que es el de Felipe II, ¿no? Y del Mediterráneo. Y claro, yo cuando tenía 20 años y no sabía nada, o sabía todavía menos, y no había leído el libro ni conocía casi nada de estos temas, pues me decía, joder, siglo XVI, Felipe II, lo más interesante es la guerra con Inglaterra, con Holanda, la expansión atlántica,
a la construcción de la globalización. ¿Por qué aquí voy a leer sobre el Mediterráneo? ¿Qué relevancia tiene esto? Me interesa tanto el clima para el siglo XVI cuando es una época ya, pues de eso, de conflictos políticos, religiosos, de industrias. em, no me pareció interesante, ¿no? Entonces, justo al acabar la carrera, un poco después, estando en la biblioteca municipal, en la estantería vi los dos volúmenes de Brodel. Y dije un día, voy a echarle un vistazo, a ver qué tal. Y viendo el índice ya me sorprendí porque salían muchos temas que yo no relacionaba con la obra de Brodel. Incluso había un apartado que decía algo así como cómo los holandeses entraron en Sevilla sin pegar un solo tiro. Y yo me quedé, ¿cómo? Claro, de aquellas pues tampoco conocía el tema del contrabando ya en el siglo XVI y me llamó muchísimo la atención, ¿no? Este título. Voy a tratar de explicar un poco el libro, de tocar un poco asuntos que me parecen especialmente relevantes, que me llamaron a mí la atención, que considero vigentes, cómo veo yo la obra, vamos. Em, la geografía es fundamental incluso a día de hoy para comprender lo que ocurre, pero lo es más todavía en el siglo XVI. Esto no quiere decir que sea una época en la que hay un profundo dinamismo, empieza a andar el capitalismo, eh, pero yo creo que, por lo menos en mi caso, yo creo que no terminamos de explicar bien la importancia que tenía la agricultura en los inicios del capitalismo, en los inicios de la modernidad. La importancia que tenía la agricultura hasta ayer y que en el fondo sigue teniéndola a día de hoy. Em, entonces, algo que se plantea, por ejemplo, en la obra de Brodel es como en el siglo XVI, en distintos tiempos, sobre todo en el sur de Europa, se iría agotando el suelo. La agricultura sería muy extensiva. Y entonces, uno de los primeros temas que a mí me llamaron muchísimo la atención es plantear que en el siglo XVI hubo un problema relativamente nuevo en relación al hambre. Em, y que esto marcó pues la reforma o las disputas con los turcos. Normalmente se nos habla de que la guerra con los turcos pues tiene que ver simplemente pues con la religión y con la ocupación del espacio, ¿no? Sin embargo, en la obra de Brodel, mientras que convencionalmente se entiende que Colón viaja hacia el oeste porque las rutas con Oriente están cortadas por el Mediterráneo, en Brodel se ve que esto es falso y que el Mediterráneo era muy activo en el siglo XVI y de que aunque hubiese muchas guerras, había conexiones constantemente y se seguía comerciando, se seguía tratando, se seguía negociando, etcétera. Em, relacionado con el tema del hambre, aparece, por ejemplo, la importancia de Sicilia o de Egipto en la economía premoderna. Porque muchas veces pensamos que Egipto, pues hay pirámides, luego aparece Cleopatra y luego es como que desaparece de la historia, ¿no? Y sin embargo, aquí se ve como lo que plantea, por ejemplo, Chris Wickham recientemente, que es la importancia que tenía en la Edad Media la economía de Egipto. ¿Vale? Pues como exportadora de granos, de algodón y demás cosas, café, etcétera. Y como decía antes, yo creo que es muy interesante algo que no sé si llega a decirlo explícitamente, pero yo creo que es bastante evidente, que es si las guerras entre turcos y españoles e italianos se debieron al control de los granos, se debieron al control de la comida. Entonces yo creo que esto es interesante pues para replantear todo lo que nos viene explicando en relación a las guerras de religión, por ejemplo. Luego además pues aparece pues como los ingleses, los holandeses se meten en el Mediterráneo antes de expandirse por el mundo. Esto es también un tema pues muy interesante. Y se plantea, por ejemplo, una historia muy transnacional entre Italia y España. Y entonces se nos habla, por ejemplo, de la importancia económica que tenía la industria y la banca italiana, ¿no? Lo que él llamó pues, el cuadrilátero, esas cuatro grandes ciudades o reinos del norte de Italia. Pero se nos habla pues, de cómo
algo que luego se trató más, que es el tema de si en el siglo XVII la importancia del sur de Europa retrocede en favor del norte de Europa, ¿no? Y de cómo pues, la economía del sur pues, se va estancando. También, por ejemplo, aparece resumido el imperialismo portugués. Aparece pues, con cita de Godiño y aparece pues, como eh, la escasez de trigo fue un motor de la expansión marítima portuguesa. Y como por ejemplo, esto es un tema que era observado en la Corte de Madrid. Y es un tema que explica la anexión de España, perdón, la anexión de Portugal por España. También, por ejemplo, aparece el tema de si en Europa del Norte todavía es un espacio por ser colonizado y se plantea o se pregunta si acaso fue colonizado pues, con relaciones sociales menos señoriales y más diferentes de las del sur de Europa. La historia de Brodel es multinivel también, es polifactorial. Aparecen una cantidad enorme de temas que no puedo listar. Aparece el tema de la revolución de los precios. Aparece, aparecen las negociaciones de España con Turquía, las negociaciones de paz. Aparece ya el tema de cuestionar que Felipe II se moviera por una intransigencia religiosa a la hora de hacer las políticas de Estado o la política exterior. Aparece otro tema que es el de, por ejemplo, que la Inglaterra reformada, la Inglaterra protestante o anglicana, pedía prestado dinero al Flandes español y católico. Y esto fue así hasta la rebelión de finales del siglo XVI. Entonces esto es un tema que introduce también una complejidad a la que no estamos acostumbrados, ¿no? En la que la historia convencional, en la divulgación, pues no aparece. Y yo creo que sería fundamental, ¿vale? Y bueno, es un libro que es difícil de leer porque es muy extenso, son 2 volúmenes, son como 1600 páginas, pero tiene capítulos muy pequeños y además está escrito de una forma muy clara, y aunque trate temas complejos, pues tiene un lenguaje bastante accesible. Y se puede leer cacho a cacho y se puede leer de forma alterna, entonces para alguien que quiera profundizar yo creo que es imprescindible. Y como estoy diciendo, pues trata temas que la historiografía reciente todavía tiene que intentar poner en valor, pero es que también es una forma de hacer historia polifactorial, muy material, muy transnacional, muy internacional. El título es El Mediterráneo, pero es que incluso, para que nos hagamos una idea, pues sale el tema de cómo los turcos y otros pueblos em, esclavizaban a muchísima gente en Ucrania, lo que entonces era Rusia, y de cómo pues esto tiene que ver con la segunda servidumbre, con la escasez de personas en la región. También nos podría llegar a hablar de el tema de la identificación el tema de la identificación entre esclavitud y negritud, porque claro, si había tantos esclavos eslavos todavía en el siglo XVI, pues creo que da para reflexionar, ¿vale? El cuarto libro es muy accesible, es muy sencillo, es muy breve. Sería Velas y cañones de Carlo Cipolla. El autor es un economista italiano también pues, del año de la pera y es un economista heterodoxo, a lo mejor a algunos no le gusta, es más famoso por la teoría de la estupidez y otras cuestiones, pero dedicó bastantes páginas a la historia moderna, la economía, la historia económica, incluso pues la historia de España, de Italia, etcétera, ¿no? Y es una obra que tiene libros más complejos, más extensos, que tienen más valor, como por ejemplo Europa antes de la industrialización. También pues, se mete en temas de política monetaria y hace reflexiones a través de pues eso, la política monetaria del siglo XVI, tanto en Florencia como en España. Aunque en España creo que pues, le dedica muy pocas páginas, ¿no? Pero bueno, se mete ahí pues, en el tema de los debates de política monetaria y eso pues, puede ser interesante, ¿vale? Porque aunque la gente no se interesa por la historia de España, pues cuando se habló de la revolución de los precios, cuando se escribió pues el mítico libro de, ahora no me sale el autor, Hamilton, cuando se escribió sobre ese tema, hay que darse cuenta de que fue pues todo el debate de la crisis de los años 30,
Keynes, etcétera, ¿vale? Em, el libro de Velas y Cañones, como estaba diciendo, es muy fácil de leer, es muy corto, es un poco precario tal vez, es un poco simplón, pero bueno, pues, para el que le interese más, pues puede ir a, como decía antes, Europa antes de la industrialización. En Velas y Cañones, Chipola se plantea por qué se impuso el norte de Europa a el sur de Europa y al resto del mundo. Y es una pregunta muy interesante, muy vigente, ¿no? Y es una pregunta que él aborda desde un punto de vista heterodoxo, ¿no? Y lo hace pues combinando la historia militar con la historia de la tecnología y de la economía. Entonces se plantea que la superioridad del norte de Europa viene de los cañones y las velas, los barcos. Aunque creo, si no recuerdo mal, o la impresión con la que me quedé, es que donde se centra más es en los cañones. Pero no se centra en pues, destacar que hay un espíritu europeo que inventa unos cañones que son superiores, sino que se centra en destacar el factor económico, la forma de producir los cañones. Es decir, en el norte de Europa, por muchas razones que desarrolla más en otros libros, pues como por ejemplo el tema de la energía, la madera, etcétera, y no solamente pues, el tema del espíritu protestante, la disolución de los gremios. La cuestión es que Inglaterra, Holanda y Suecia, a finales del siglo XVI, producirían cañones de forma más eficiente económicamente y por lo tanto producirían más cañones y se podrían imponer a las otras potencias. Y bueno, esto tiene un pie en la historia militar, tiene un pie en la historia económica y creo que es muy fácil de entender, creo que es muy interesante y creo que debería dar que hablar. Porque, claro, nunca nos planteamos por qué España pierde contra Inglaterra, por qué España pierde contra Holanda. Y Chipola lo que dice es que los ingleses, los holandeses, los suecos, eran tan productivos a la hora de hacer los cañones que a finales del siglo XVI la España de Felipe II tiene que encargarle cañones a ellos. Y esto creo que daría para reflexionar en relación a la decadencia, en relación a los problemas económicos de España, etcétera. Otro tema que me parece muy interesante y muy importante y que creo que en la historiografía posterior no se termina de tratar o no se termina de divulgar es plantear que la revolución industrial no fue un proceso repentino gracias al ingenio de James Watt, que un día pues, se levantó e inventó la máquina de vapor. No, en esta obra, por ejemplo, se ve o se sostiene, aunque sea de forma muy simplística, que la revolución industrial es un proceso que se retrotrae por lo menos al siglo XVI y que ya en el siglo XVI y que ya en el siglo XVI hay importantes avances tecnológicos, industriales, económicos, etcétera. El quinto y último libro que os voy a recomendar es La monarquía de los Austrias de Rivero Rodríguez. Este es un libro reciente, es un libro que no me convence mucho, la verdad, pero es un libro que creo que es interesante o que creo que es un libro a tener en cuenta y es un libro a consultar. Tal vez sirve pues como historia semiconvencional. Porque a mí lo que no me convence del libro es que se adopta un enfoque que tal vez de forma un poco peyorativa podríamos llamar pues como pequeña política en combinación pues con una historia cultural un poco rara cuyo origen o cuyo lugar historiográfico la verdad no lo tengo claro. Tal vez es que no he leído suficiente al autor, tal vez pues estoy siendo un poco sectario, ¿no? Pero bueno, yo no quiero decir que sea malo ni quiero censurarlo, sino sencillamente expresar mis diferencias y comentar que como todo libro, pues debe ser leído de una forma muy crítica, especialmente si hablamos de libros de historia, ¿vale? Porque es un libro en el que se centra mucho, al igual que John Eliot, en las decisiones subjetivas de la élite, em, la política, ¿vale?
Pero lo más interesante, a mi juicio, no es tanto que nos sirva como historia semiconvencional política para plantear pues, el esquema político a grosso modo de la época, etcétera, sino que tiene unas aportaciones de historia cultural que muchos libros o muchas obras de la Edad Moderna española pues no tienen, ¿no? ¿De qué estoy hablando? Pues de que es un libro en el que se hace un esfuerzo por em, recuperar las voces de los literatos de la época. Es decir, es un libro en el que no se nos habla sencillamente pues, del análisis de tres arbitristas sobre los problemas de España, sino que es un libro que pues, nos habla, por ejemplo, del mito de Faetón, de cómo el poder español se veía a sí mismo, ¿no? De cómo Felipe II se podía ver a sí mismo. Se nos habla de la importancia de la idea de la quinta monarquía o de la última monarquía. Creo que este autor no llega a plantear que España fuese un modelo alternativo para la solución de la crisis del feudalismo en Europa. Esto creo que sería más bien interpretación mía y de otros. Pero yo creo que esto tiene que ver con cuando la literatura política de la época hablaba de España pues como la última monarquía, ¿vale? Entonces no solamente es una cuestión escatológica, religiosa, etcétera. Luego también, pues, bueno, hay citas de todo tipo, ¿no? Entonces, pues se nos habla de cómo veía el imperio un jurista como Solórzano, si no me estoy confundiendo de nombre, Pereira Solórzano, creo que era. Se nos habla de cómo veía el imperio y la decadencia Palafox, ¿no? Y entonces estos son píldoras que yo creo que muchos libros no tienen, ¿vale? Entonces esto lo hace especialmente interesante. Otra cuestión es que, por ejemplo, no me convence ni la propia metodología del autor, ni la forma de citar que tiene, ni me convence que las tesis fuertes que maneja, porque al final no sé si es una especie de derecha historiográfica posmoderna en la cual hay una tesis fuerte, sencillamente pues la decadencia se pospone, ¿vale? Pero es que hay cosas que yo creo que son contradictorias, ¿no? Entonces hay veces que te da la sensación de que los gobernantes de España son nacionalcatólicos, ¿no? Son integristas religiosos que no entienden el concepto del Estado a diferencia de Richelieu, ¿no? Pero luego hay otros procesos en los que, tal vez porque el autor le apetece, se nos descubre que Felipe II pues, no se deja llevar por la religión católica, ¿no? O entonces hay cierta contradicción, yo creo. Entonces hay procesos históricos en los cuales se explican las cosas pues, por la religión, por la cultura, y hay otros en los que no. Y se hace de una forma un poco arbitraria o un poco con una excesiva confianza, ¿no? Entonces es como, me da la sensación de que es uno de estos historiadores que transmite la sensación de que tienen respuesta para todo, y no es así. E insisto, tal vez me falta leer a este autor, pero es que creo además que cuando maneja ciertos conceptos, pues no los termina de definir, ni desarrollar, ni de hacer referencia a otras obras. Y entonces es como que a veces la monarquía es una institución patrimonial y se intenta presentar esto como un hecho aislado de la historia, sin paralelismos. Entonces es como que se hace un esfuerzo por establecer una otredad, es decir, evitando pues leyes universales en la historia. Y luego hay páginas en las que de repente te cita un autor alemán para decirte que la guerra todavía es una forma de hacer economía, es una forma de hacer economía familiar, es una forma de reproducir una clase social, la aristocracia. O la interpretación de Olivares, que, bueno, es un autor que no me queda claro tampoco si es muy conocido o poco conocido. Desde luego no es muy debatido, yo creo. Pero bueno, por ejemplo, cuando se mete con Olivares, tiene su interés, la interpretación que hace, pero no me parece convincente, ni me parece que excave lo suficiente en el personaje. E insisto, es como que tiene un poco de pues, contraponer un puritanismo de Olivares a un estatismo de Richelieu que no me acaba de quedar argumentado. Y además es que hay páginas en las que parece que está preparado y que sabe que va a haber una guerra con Francia, y hay otras páginas en las que parece que la ha pillado por sorpresa.
Entonces, bueno, no me convence, no me parece convincente, ¿vale? Entonces, especialmente críticos hay que ser, yo creo. O como hay unas páginas en las que creo que dice que Felipe IV es un modelo en el que la aristocracia tiene menos peso en el sistema político, pero no me queda muy claro por qué. Y que sencillamente, aunque te cite pues a Castiglioni, Campanella y no sé quién más, pues yo creo que aunque haya una selección de textos relativamente interesante, yo creo que se puede hacer más, se puede hacer mejor. Bueno, no creo que vea esto Rivero Rodríguez, tampoco creo que lo vea alguien que le conozca, pero bueno, no es nada personal, no pretendo hacer una crítica destructiva, sencillamente pues llamar la atención sobre aspectos que a mi juicio pues son problemáticos, llamar a que la gente lea de forma crítica, expresar que se puede leer a alguien con el que no estás de acuerdo y bueno, sencillamente pues es mi opinión que yo creo que está más o menos razonada, ¿no? Aunque yo puedo estar equivocado y yo tengo que reconocer que escribir historia es muy, muy complicado, ¿vale? Y es muy complicado y tiene mucho mérito, ¿vale? Una cosa pues no quita la otra. Y a modo de conclusión, quiero decir que estos son pues 5 lecturas que he seleccionado de forma provisional, un poco de forma rápida. Seguramente me he dejado, había algún libro mejor que meter. Es muy complicado porque también quería seleccionar un libro que fuese de una historia pues más transnacional, una historia de otro país que nos permitiese hablar de España o pensar España, pero no he acabado de decirme por ninguno y he acabado excluyéndolos. Pero vamos, hay muchísimos libros por leer, muchísimos libros que discutir, que debatir. El más completo a día de hoy, pero que es un poco más difícil de leer, sería el de Jun Casalilla, al cual pues yo entrevisté y aquí en este canal pues podéis chequear este vídeo. Y bueno, ¿qué más decir? Seguramente dentro de un mes cambiaré de opinión y diré, hostia, podría haber metido este libro. Uf. Pero bueno, quería hacer un libro recomendando un par de libros. Quería hacer un vídeo recomendando un par de libros de historia de España moderna o de historia del Imperio Español. Y me decidí por estos 5 que más o menos tengo recientes, que son bastante accesibles y que yo creo que son de obligada lectura para quien quiera pues, pensar en estos temas, opinar, replantear los temas, etcétera.